Estimados estudiantes, en este video seguiré con la parte 2 de esta mini sección llamada la discusión. Para la construcción de la discusión, yo les traigo aquí un ejemplo en esta figura. Fíjense, son evidencias que ustedes tienen y que están presentando en su sección resultados. Tienen un eje de y, es una variable 1, y dos grupos, un grupo control, el grupo C, y un grupo experimental, el grupo E. Coloqué un asterisco sobre el grupo E para mostrarles de que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y el grupo experimental para los valores que asume la variable 1, una variable que puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el valor asumido por la variable 1 en el grupo C es mayor que el valor asumido por la variable 1 en el grupo E, en el grupo experimental, el grupo que recibió un tratamiento especial. Por tanto, podríamos decir que el tratamiento que recibió el grupo experimental disminuye la cantidad de variable 1. El tratamiento de los sujetos o unidades experimentales del grupo E disminuye la cantidad de la variable 1. Eso tenemos en relación a las evidencias empíricas, a sus resultados. ¿Y qué dice la literatura? Están construyendo la discusión. Dice la literatura que la variable 1 aumenta la variable 2. ¿Y qué estamos viendo en el resultado de la izquierda? Es que el tratamiento que recibe el grupo E, grupo experimental, disminuye la cantidad, disminuye la variable 1. Y la literatura dice que la variable 1 aumenta la variable 2. Por tanto, ¿qué podríamos estar llevando a la discusión? O pensando en la discusión, que este tratamiento que recibe el grupo E, el grupo experimental, también podría disminuir la variable 2, porque la variable 1 aumenta variable 2. Así se construye una discusión. Tenemos evidencias empíricas, eso nos lleva a un resultado, vamos a ayudar a sostener ese resultado con las evidencias que encontramos en la literatura y podemos establecer relaciones que vamos a explicar en nuestro argumento. Si el tratamiento experimental E disminuye la variable 1, pero la variable 1 aumenta la variable 2, probablemente en la discusión vamos a colocar que ese tratamiento experimental también disminuiría la variable 2. Esta es una especulación contenida en una discusión. En la discusión, si los resultados son erróneos, la conclusión contenida en la discusión también va a ser errónea. Por eso es importante, antes de escribir la sección discusión, es saber cuáles son los resultados. Si la literatura que ustedes están utilizando es de baja calidad, revistas de bajo impacto, es altamente probable que ustedes van a tener un error en la discusión, porque estas evidencias que están trayendo de la literatura para ayudar a sostener su conclusión en la sección discusión van a ser débiles. Por lo tanto, prefieran siempre revistas de cuartil 1, cuartil 2 de Scopus, y eso lo expliqué en algunas sesiones pasadas del semestre pasado. Si la metodología que ustedes utilizaron no es correcta, los datos obtenidos de esos procedimientos tampoco son correctos. Por tanto, los resultados van a ser erróneos, por tanto, la conclusión va a ser errónea y la discusión que establezcan también. Por eso es importante seguir ese orden y establecer e ir cerrando las secciones de su texto. Primero, hasta dónde llegaron, su conclusión principal. Luego, los resultados que van a sostener esa conclusión. Siguiendo a ello, la sección metodología, y ahora están con una madurez suficiente para abordar la discusión. En la construcción de la discusión, ustedes van a mostrar que sus métodos son válidos, que sus resultados son válidos y que sus conclusiones son válidas. Ustedes están afirmando que lo que están trayendo acá, las interpretaciones que ustedes tienen son correctas, y eso es lo que tienen que mostrar en esta sección.
Por ejemplo, en el caso de validar métodos, si un método que ustedes están utilizando es ampliamente utilizado por otros autores, no hay problema con utilizar ese método y no es necesario validarlo. Ahora, si es un método que no es tan aceptado en la literatura para evaluar el procedimiento o el fenómeno que ustedes están analizando, pueden mostrar que ese método está siendo utilizado por otras investigaciones en su área. Y está siendo utilizado por otras investigaciones en su área, pero en muy buenas revistas, para validar el método. Es decir, ojo, mi método no está tan validado. Sin embargo, hay buenos autores que lo están utilizando. O también, por ejemplo, si ustedes están utilizando una encuesta o un cuestionario nuevo, valídenlo primero. Hay fases para validar encuestas y luego lo aplican. Y entonces dicen, nuestro cuestionario fue evaluado previamente y demostrado por tal cosa. Y luego parten con las conclusiones de ese cuestionario. Porque si ya está validado, probablemente las conclusiones van a ir siendo correctas. En cuanto a validar resultados, por ejemplo, si el valor basal de su grupo control es equivalente, no igual, aquí no nos estamos refiriendo a números, nos estamos refiriendo a la tendencia. Si es equivalente al de otros autores, sus valores son razonables y por eso solo en esta parte, en lo que respecta a validaciones, ustedes podrían utilizar o permitirse pequeñas copuchas. ¿Pero para qué? Para decir, mi resultado basal es similar a los otros autores, por lo tanto, sus procedimientos y sus resultados probablemente son los correctos, porque los resultados basales de los grupos controles son más o menos los esperables. Y si el evento esperado ocurrió, probablemente las observaciones novedosas que ustedes te están trayendo son correctas, porque si el evento esperado que se muestra en la literatura ocurrió en su investigación, entonces el marco sobre el cual se está desarrollando su investigación es correcta. Si en sus promedios la variabilidad es pequeña, representado por desviaciones estándares pequeñas, probablemente sus métodos de registro están acertados. Y desviaciones de estándares muy amplias están hablando de que quizás sus métodos no estaban tan bien ajustados. Para validar conclusiones, ellas pueden estar acopladas a teorías generales. Entonces, yo digo, esta es mi conclusión y esta conclusión se encaja dentro de este marco normativo general. En la sección discusión, ustedes van a comenzar con la conclusión general, la máxima generalización, la máxima generalización que ustedes pueden obtener de su trabajo. Entonces, el lector va a saber hasta dónde va a llegar su discurso. Ustedes ya comienzan contándole la sinopsis, digámoslo así, de su trabajo. Es un gran párrafo matriz que se encuentra al principio de la sección discusión. Es como un párrafo resumen. Entonces ustedes le van a decir al lector, fíjese, mira, hasta aquí llegó mi trabajo. Todo esto fue lo que hicimos y esto es lo máximo que encontramos. ¿Ya? Entonces tú en los siguientes párrafos te vas a ir encontrando con mini conclusiones que van a ir a sostener esta conclusión general. Entonces, en el primer párrafo de la discusión tienes que mostrar tus conclusiones más generales, hasta dónde llegaste. La conclusión general. Y la conclusión general se sostiene por ciertas evidencias que pueden ser empíricas, que tú observaste, que también pueden ser de la literatura. Y todo eso va a sostener, todo en conjunto va a sostener tu conclusión general. Parte por ahí. Aquí les muestro un ejemplo de la construcción de párrafos de la discusión y que se asocia fuertemente con lo que les mostré en el semestre pasado sobre las frases matrices. Entonces la frase matriz es la primera frase del párrafo que entrega una sinopsis de la idea que se desarrollará a continuación. Es la frase más importante del trabajo. De hecho, si ustedes están con poco tiempo y necesitan leer un artículo, basta con identificar las frases matrices para entender rápidamente en minutos de qué se trata esa investigación. Luego de la frase matriz, en el mismo párrafo vienen las frases de apoyo, que están ubicadas a continuación de la frase matriz. Aportan los detalles a la idea previamente anunciada.
cuando los detalles se dan por cerrados, es solo ahí que se cierra el párrafo y se comienza con un nuevo párrafo. Muchas veces me preguntan, profesor, ¿cuál es el largo de un párrafo? El suficiente para cerrar los argumentos de apoyo a la frase matriz que inició ese párrafo. Un ejemplo de construcción de párrafos de discusión es este que les presento en la diapositiva 21 de esta presentación general y en particular de la segunda parte. Frase matriz: las playas de Brasil son bellas. Esa es la primera frase de nuestro párrafo. Las frases de apoyo son evidencias que vienen a sostener que las playas de Brasil son bellas. Ahí tenemos a Ubatuba, Ilhabela, etc. Entonces, esas playas que son bellas nos vienen a confirmar, nos vienen a ayudar a sostener esa mini conclusión de que las playas de Brasil son bellas. Estos párrafos los encuentro en la sección discusión. Otra frase matriz, y esto es el ejemplo de un artículo que publiqué sobre cáncer oral y también análisis biológicos moleculares y bioinformática, es: de acuerdo a nuestros análisis bioinformáticos, los hubs contextuales de Agrina representan una comunidad biológicamente conectada. Punto suspensivo. Esta es la frase matriz. ¿Ya? Puede ser que no se entienda mucho porque es una frase matriz específica para un campo en particular, pero esta es la frase matriz. ¿Qué viene después? Vienen frases de apoyo. Y miren con la expresión que comienza esa frase de apoyo. Y ustedes también pueden usar esa frase de apoyo o esa expresión de apoyo. Esto fue confirmado por... Yo sé, digo una cosa, mi mini conclusión, aquí en la sección discusión, en un párrafo de la discusión, punto. Esto fue confirmado por ejemplo, y ustedes pueden hacer un énfasis. Por ejemplo, observamos esto en esta situación. Adicionalmente, observamos aquello en esta situación. De forma interesante, o la literatura muestra que este proceso se engloba en pam, 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 pam. Por lo tanto, podemos decir tal cosa. Entonces, con eso, ustedes cierran el párrafo. El párrafo que comienza diciendo: esta es una comunidad biológicamente conectada, y luego yo utilizo frases de apoyo para decir sí, es una comunidad biológicamente conectada. Ojo con esta sección. Nadie está leyendo una sección discusión para encontrar sugerencias, para encontrar qué desafíos deberían superar estudios futuros y cuáles son aquellos desafíos y cómo enfrentarlos. Habitualmente los autores hacen esto porque ya están trabajando en aquello, entonces están dejando un testimonio de lo que ellos van a continuar. Y ojo también con las limitaciones, porque las limitaciones no es para decir nuestros resultados son así de malos o no les gustaron sus resultados porque nuestro tamaño de muestra fue pequeño. Si ustedes ya sabían previamente que el trabajo de muestra era pequeño, tenían que aumentarlo. Y eso se los mostré yo en una sesión previa. Eso no es un argumento para utilizar en la discusión. Ustedes las limitaciones es para decir lo siguiente: nuestros resultados están limitados a este marco. Si su estudio muestra resultados en niños, el marco, la limitación para sus resultados son pacientes pediátricos. Si su estudio trabaja solo con adultos, el marco para interpretar esta evidencia es adultos. Esas son limitaciones. Y las limitaciones tienen que tratar de superarse. Y si no se superan, declarar: este es el marco sobre el cual se limitan mis resultados.